En este curso me he propuesto introducirlos a la vida y obra de Martín Lutero, el reformador de la Iglesia durante el siglo XVI. Este es un curso del área de Historia de la Iglesia, pero también de Teología Sistemática. Algunos seminarios combinan estas áreas con la designación de Teología Histórica. Hay mucho que decir sobre Lutero, su vida, su obra, su teología y su legado. Él es una de las personalidades históricas que han sido el centro de estudios hechos desde una buena cantidad de perspectivas por diversidad de personas, simpatizantes unas, antagonistas otras. Su legado igualmente continúa siendo uno de los más estudiados por los historiadores eclesiásticos y seculares de muchos países. Sin duda, Martín Lutero es una de las figuras históricas más estudiadas en los siglos más recientes. La existencia de centenares de libros que tratan sobre él y su obra atestiguan esta afirmación. Vamos a empezar a estudiar en esta lección los años formativos de Martín Lutero. Empezaremos por mencionar que el lugar de su nacimiento fue dentro del país europeo que hoy se conoce como Alemania. Los historiadores aún discuten sobre la fecha y el año en que Martín nació. Ni el propio Martín ni su madre se preocuparon por dejar la fecha para la historia. Esto da muestra que a fines del siglo XV, la mayoría de la gente no tenía mucho interés en estas cosas que hoy llamamos datos. No obstante, el amigo y colega de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, ha influido en la determinación de la fecha de su nacimiento. Melanchthon concluyó en una pequeña biografía de Lutero, según una consulta que años antes le hiciera a la madre del propio Lutero, que el nacimiento de Martín ocurrió el 10 de noviembre de 1483. Los padres de Lutero se llamaron Hans y Margarita. Parece que Martín fue su primer hijo. Ellos, al parecer, tuvieron 4 hijos y 4 hijas, que dicho sea de paso, es probable que no sobrevivieron todos a sus infancias. Martín recibió este nombre debido a que el día de su bautismo, que se efectuó al siguiente día de su nacimiento, en la iglesia de San Pedro y San Pablo en Eisleben, se conmemoraba a un santo con ese nombre. Este hecho es una indicación que los padres de Lutero eran cristianos piadosos. El pueblo en que vivían Hans y Margarita Luther, como originalmente la familia escribía su patronímico o apellido, era Eisleben, localizada en la región de Turingia. Hans y Margarita no eran nativos de Eisleben. Ambos procedían de familias que vivieron en lugares no muy lejanos a Eisleben. Estamos seguros que eran nativos de la región de Turingia. Hoy día se puede visitar en la ciudad de Eisleben el supuesto hogar en donde Hans y Margarita vivieron y en el cual Martín nació poco antes de una medianoche. Hans procedía de una familia alemana que trabajaba la tierra en las cercanías de un poblado de nombre Mora. En efecto, Hans era de extracción campesina. Sin embargo, debido a las costumbres alemanas de aquel tiempo, solo los hijos menores heredaban las tierras de los padres. El resto de los hijos tenían que buscar el aprendizaje de otros oficios a fin de tener un ingreso para ganarse la vida. Margarita era originaria de Eisenach, en la misma región de Turingia, en donde al parecer había nacido dentro de una familia establecida en ese lugar. Varios miembros de su familia fueron educados en recintos reconocidos. Algunos de ellos llegaron a ser ciudadanos muy conocidos en esa ciudad en el tiempo de la vida adulta de Martín. Por lo tanto, la familia de Margarita impulsó la educación de sus miembros.
Es por eso que Martín recibió el decidido apoyo a su formación académica desde muy temprana edad. Poco después de su matrimonio, Hans y Margarita se trasladaron a Eisleben. Hans empezó a trabajar en las minas de los alrededores. Cuando el pequeño Martín tenía alrededor de 1 año, su padre Hans determinó trasladar a su familia al pueblo de Mansfeld, en donde también empezaba a florecer la minería. Él deseaba mejorar para el bienestar de su familia. Fue allí donde al paso de los años Hans empezó a prosperar económicamente debido a la dedicación a su trabajo. En el hogar de Hans y Margarita, cuando Martín crecía, no abundaban los recursos materiales. Sin embargo, supieron instilar en Martín y sus otros hijos las primeras enseñanzas para practicar la vida cristiana. Ambos se habían propuesto brindar educación a sus hijos, lo que es una indicación que los amaban y cuidaban celosamente. Ambos eran padres estrictos, de modo que cuando los hijos ameritaban castigo, no dudaban en aplicarlo. Hans y Margarita en realidad no eran muy diferentes a los matrimonios de su tiempo en aquella época. Eran devotos, pero reflejaban cierta ignorancia de la vida cristiana. Incluso a veces sus prácticas rayaban en la superstición, la cual era muy común en la mentalidad de muchos en aquella época. En su hogar, Martín aprendió acerca de ciertos santos de la iglesia. Al parecer, una santa favorita en su hogar y en la ciudad de Mansfeld era Santa Ana, la supuesta madre de la Virgen María, quien era la patrona de los mineros en Turingia. Martín fue enviado a la escuela en Mansfeld, el pueblo donde pasó su infancia. Fue también allí donde fue expuesto al sistema educativo de la época medieval. Aprendió los rudimientos del latín, lengua indispensable para ser introducido al trivium, sistema que básicamente consistía en el estudio de la gramática, la lógica y la retórica. La música fue otra importante materia que se daba. Se hacía mucho énfasis en memorizar pasajes de literatura clásica en latín, y en la mayoría de las escuelas también se dedicaban horas a la recitación en latín de salmos y otras porciones bíblicas. La metodología de enseñanza en aquella época era, para nuestro juicio, muy rigurosa y monótona. Por ejemplo, cuando los alumnos no contestaban bien las preguntas que les hacían sus maestros, el educador podría aplicar un castigo corporal, el cual podía a veces ser severo. Generalmente tal castigo se hacía una vez por semana. En cierta ocasión, Martín, ya adulto, se acordó en una conversación que un día recibió 15 golpes, probablemente los castigos acumulados en una semana. Mientras que Martín crecía estudiando en Mansfeld, su padre iba prosperando económicamente. Hans Luther simplemente o simultáneamente se ganaba también el reconocimiento entre sus pobladores. Años después se convirtió en un miembro de la comunidad que tenía acceso al consejo municipal. Contando el matrimonio Luther con algunos recursos financieros y probablemente observando la capacidad intelectual de su hijo, lo estimularon a seguir adelante con sus estudios al enviarlo fuera de la ciudad cuando Martín contaba aproximadamente con 13 o 14 años de edad. El lugar a donde lo enviaron a estudiar fue Magdeburgo. Acompañado por otro jovencito de Mansfeld, Martín se hospedó en la casa de estudiantes operada por los Hermanos de la Vida Común, un grupo de religiosos que habían tenido sus orígenes en lo que hoy es Holanda.
Se distinguían porque ellos fueron activos promotores de la devotio moderna para toda Europa. Erasmo de Rotterdam, el que quizá llegó a ser el más grande humanista de todos los tiempos, fue otra persona a la que alojaron en una población holandesa. Es importante señalar que Martín empezó a familiarizarse con la Biblia durante sus estudios en Magdeburgo, probablemente bajo la influencia de los hermanos de la vida común. La estancia en Magdeburgo fue cercana a un año. La familia Luther en Mansfeld prosperaba lo suficiente como para disponer que ciertos recursos sirvieran para enviar a su hijo a otra escuela que poseía un mejor prestigio. Fue así que Martín pasó a estudiar en la escuela San Jorge de la ciudad de Eisenach, ciudad donde su madre había crecido. Uno de sus maestros en Eisenach se llamó Tribonio, quien era el director de la escuela y a quien años después Martín recordaría con afecto especial. Durante los 3 o 4 años que estuvo en la escuela de Eisenach, Lutero acrecentó sus conocimientos del latín, la música, la literatura clásica y otras disciplinas académicas. Esta escuela, sin duda, lo terminó de preparar adecuadamente para ingresar a la universidad. El hecho de que se afirme que la familia de Martín prosperaba económicamente no debe hacernos pensar que Martín estaba exento de pasar limitaciones materiales. Es más, hay historias en las que se menciona que Martín integraba un grupo coral estudiantil que cantaba en las calles para ganarse dinero para comer. Durante cierto tiempo, Martín también fue hospedado en la casa de una familia donde probablemente ejercía ciertos deberes para ganarse el hospedaje. Deberes como ayudar en el mantenimiento higiénico de la casa y siendo un mentor de los niños de aquella familia. Lutero, años después, recordaría a sí mismo que sus años en Eisenach fueron muy agradables. Allí también se desenvolvió en círculos de gente devota y de gusto por las expresiones artísticas, musicales y culturales. Entabló amistad con Johann Braun, un anciano sacerdote de la orden de los franciscanos, el cual probablemente ejerció cierta influencia en Martín para que considerara seriamente ingresar a la vida monástica. Al marcharse de Eisenach, Martín se matriculó en la Escuela de Artes o de Humanidades, como también se diría, de la Universidad de Erfurt en la primavera de 1501. Tenía entonces cerca de los 18 años de edad. La ciudad de Erfurt en aquel entonces era también conocida como la Pequeña Roma, porque había una buena cantidad de campanarios que se destacaban en el horizonte. A su alrededor, además, existía cerca de una docena de monasterios. Erfurt era una ciudad en donde también se vivía en una atmósfera de relativo progreso. La Universidad de Erfurt era para ese entonces la tercera en tamaño en tierras alemanas y una de las más antiguas en toda Europa. Seguramente rivalizaba con las mejores universidades europeas. Por ejemplo, su escuela de artes era también en aquella época una de las de mayor prestigio en toda Europa. Martín fue indudablemente alumno de maestros de considerable calibre como Jacobo Trudwetter y Bartolomé Arnoldi von Unsingen, Nicolás Marchok y otros. Los maestros en Erfurt se aseguraban que los alumnos dominaran el quadrivium, que comprendía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Los primeros estudios universitarios culminaban con la aplicación de un examen que, si los alumnos lo aprobaban,
eran merecedores del título de bachillerato. En la graduación de Lutero, a fines de 1502, hubo 57 estudiantes que recibieron ese título. El grado de bachillerato habilitaba a los graduados a enseñar en las escuelas menores. Los estudiantes que así lo deseaban continuaban en el programa de licenciatura y maestría. Lutero culminó sus estudios de maestría en artes en una ceremonia en enero de 1505, en donde se graduaron solamente 17 personas. Al obtener el título de maestría, la persona era habilitada para enseñar el quadrivium en las escuelas de artes o humanidades. Si el estudiante quería seguir estudiando, tendría que hacerlo en una de estas tres disciplinas: medicina, leyes y la reina de las ciencias, como llamaban en aquel entonces a la teología. Por lo que se sabe, Lutero se inscribió en la Escuela de Leyes en mayo de 1505. Para estudiar la abogacía, su padre Hans le compró el texto regular de las leyes de aquel entonces al que llamaban Corpus Juris. El volumen probablemente le costó un buen dinero. Pero esto era parte de sus sacrificios. Hans Luther ansiaba que su hijo Martín se convirtiera en un abogado. Martín, a su vez, lo quiso complacer, pero no demoró en darse cuenta que las leyes no serían su vocación. En cuanto a la formación universitaria de aquella época, es importante señalar que los grandes maestros de la Edad Media enseñaban también al padre de los que piensan, como llamaban a Aristóteles, el filósofo griego que había sido alumno de Platón y maestro de Alejandro el Magno, el gran militar y conquistador macedonio. Al sistema de enseñanza superior en la gran parte de la última etapa de la Edad Media se llama escolasticismo o la escolástica. Aristóteles y su pensamiento, muy especialmente la dialéctica, formaba la columna vertebral de este sistema educativo. El método de enseñanza escolástica inicialmente consistía en comentar junto al escolástico o maestro un texto o escrito. A este comentario del texto llamaban lectio. Después el método dialéctico se impuso. En este se introducía una quaestio, pregunta o declaración, y se procedía a discutirla, esto es, defender o rebatir su validez usando argumentos razonables, tratando de llegar a una evaluación de la quaestio. A la discusión se le llamaba la disputatio. El pensamiento aristotélico fue adoptado porque se creía que la mente humana, al someterla a un proceso racional metódico y lógico, era capaz de proveer explicaciones sobre la naturaleza de las cosas y llegar así a obtener un verdadero conocimiento. El famoso teólogo dominico Tomás de Aquino, en el siglo XIII, concentró sus esfuerzos en la disciplina filosófica a fin de reconciliar la fe cristiana con la razón. Pero lo que en verdad terminó haciendo Aquino fue introducir la filosofía pagana griega dentro del pensamiento teológico cristiano. La gran obra de Aquino fue reconciliar al aristotelismo con la teología cristiana como el modelo y sistema de educación a seguir en Europa. El escolasticismo, con el paso del tiempo, siguió su desarrollo. El nombre de Vía Antigua se ha dado al movimiento escolástico en su primera etapa, teniendo varios exponentes de renombre como Juan, Escoto, Anselmo y el propio Tomás de Aquino. A la segunda etapa se le conoce como Vía Moderna, y Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Gabriel Biel son nombres de algunos de sus representantes. Ambas vías,
la antigua y la moderna, también dieron surgimiento a dos grandes escuelas de pensamiento, la realista y la nominalista. Los maestros de la Universidad de Erfurt pertenecían a la escuela ocamista nominalista que Gabriel Biel había impulsado desde Turingia en las universidades alemanas. A propósito, Martín Lutero, alguna vez al inicio de su carrera académica, se identificó en materia filosófica como ocamista y otras como nominalista. Hay que tomar en cuenta que a pesar de que el escolasticismo seguía predominando en la enseñanza superior, es también cierto que existía una nueva dinámica en las universidades europeas. La Universidad de Erfurt no era la excepción. Me refiero al impacto que seguramente el Renacimiento, pero muy especialmente el movimiento humanista, ya había tenido en los maestros universitarios de Lutero. El humanismo criticaba al rancio escolasticismo en varios aspectos. El humanismo proponía cultivar el espíritu del ser humano de la manera más amplia posible a través de la lectura de la literatura clásica griega y romana, incluyendo a las Sagradas Escrituras en los propios idiomas originales. El humanismo fue un movimiento que propuso ir de nuevo a las fuentes de la misma civilización para comprender mejor la realidad y para aplicar al espíritu humano a convertir esa realidad en una aliada que rinda beneficios a la humanidad. Por lo tanto, el humanismo empezó a ver a la religión como una disciplina más, sin que le diera la importancia adecuada. En esto minimizó ciertamente la seriedad de los estudios bíblicos. A pesar de que los representantes del movimiento proponían el dominio de los idiomas originales, el humanismo consideraba la religión como un elemento más para cultivar lo más íntegramente posible al espíritu humano. El humanismo colocó al ser humano en el centro del universo. Al convertir al ser humano en el centro de la atención en el universo, evidentemente también desplazó a Dios a un lado. Siglos más tarde, el Renacimiento y el humanismo dieron a la luz a lo que se llama la Ilustración y al racionalismo. Para finalizar esta sesión, es menester afirmar que Martín Lutero habría de tomar las cosas positivas de los sistemas educativos y de los distintos movimientos de su época para lograr la reforma de la Iglesia, la cual, como veremos, tuvo impacto en todas las esferas de la vida humana en la Europa del siglo XVI.